Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ruthsaira Lechuga Carranza. Voy a hablar sobre mi tema de investigación, el cual es la reinserción social en el Estado de México. Mi título de investigación es la implementación de protocolos para el tratamiento de personas privadas de la libertad, de carácter inimputables. Como introducción, en este trabajo voy a exponer el tema de reinserción social en el Estado de México, específicamente, como ya lo dije, con personas inimputables, las cuales son aquellas que en el momento de la acción o omisión no poseen la capacidad de comprender el acto ilícito que acaban de cometer. Esto se puede determinar de acuerdo con esa comprensión a causa de una enfermedad mental grave, perturbación de la conciencia, etc. Trataré de explicar brevemente mi tema, abordando toda esta unidad, toda la unidad que venimos realizando, resumiendo los puntos que nos solicitaron y el por qué el tema que elegí. Las personas con discapacidad psicosocial y los inimputables necesitan y requieren atención especializada acorde a sus características específicas que limitan su capacidad de conducirse de manera independiente. Tipo de discapacidades, tenemos la discapacidad en general, que puede ser discapacidades de física, discapacidad intelectual, discapacidad mental, en general todos los tipos de discapacidades. La discapacidad psicosocial, que es en la que nos vamos a adentrar, son principalmente personas con discapacidad con trastornos mentales, los cuales pueden generar disturbios dentro de la sociedad. Y la inimputabilidad, la cual de carácter jurídico nos quiere decir que nos lleva a la ausencia de la capacidad que tienen para entender estas personas del hecho ilícito que acaban de cometer. En el Estado de México únicamente contamos con un centro especializado en, este tema, el cual es el Centro Penitenciario Nesa Norte, es un psicosocial, está en Nezahualcóyotl, Estado de México. Alberga ahorita una población de 150 personas privadas de la libertad, únicamente es población varonil y se hace mención que no hay un protocolo especial para el tratamiento de ellos. Es un centro en donde hay reclusos, en su mayoría declarados inimputables, cuentan con un médico psiquiatra, el cual lleva su tratamiento, más se rigen por los mismos protocolos que en cualquier otro centro del Estado de México, cuando la población no es la misma. Para formular, nos adentramos a lo que es pues el problema o el por qué la necesidad de crear un protocolo para este tipo de personas. Y como pregunta hice, generé cuáles son las ventajas que se obtendrían al realizar un protocolo para el tratamiento de personas inimputables. Espero que al término de este trabajo se pueda contestar esa pregunta y pueda ser favorable para la implementación de dicho documento. La Con la implementación de un protocolo únicamente para personas privadas de la libertad inimputables, se podría dar un trato digno, cubriendo las necesidades que requieren este tipo de personas para así lograr el objetivo de una buena reinserción social
una buena reinserción a la sociedad. Es un tema muy complicado, puesto que son personas que son enfermas, necesitan un tratamiento y de cierta manera siguen afectando a la sociedad, pero mientras no tengan un trato especial, el trato que necesitan estas personas, no se puede valorar cuáles son las personas que están aptas para salir a la sociedad y cuáles pudiesen llevar otro tipo de tratamiento, ya sea en un hospital psiquiátrico, que es lo correcto para el trato de este tipo de personas. En la justificación puse los beneficios que tendríamos o que tendría la sociedad o el sistema penitenciario en implementar un protocolo para estas personas privadas de la libertad. Y estos, como ya dije, son para llevar a cabo el tratamiento correcto de lo que se debe aplicar a estas personas, así como las medidas de seguridad que se deben implementar hacia ellas, y al lograr que el enfermo recupere su capacidad para comprender la naturaleza de sus actos, el implementar un protocolo para personas privadas de la libertad inimputables puede beneficiar la evolución del recluso o paciente al darles el seguimiento que se requiere y tener un correcto tratamiento, cumplir con las normas mínimas del tratamiento humanitario de acuerdo a la condición de los enfermos mentales. Se espera que estén listos para reincorporarse a la sociedad sin ser un peligro para éstas. Esto lo debe de determinar en primera instancia el médico psiquiatra, quien al valorarlos podrá emitir su diagnóstico, el cual nos dirá si son aptas, si llevando un tratamiento fuera de un centro penitenciario o un hospital psiquiátrico puede, puede tener una vida pues en lo que cabe normal, sin ser un peligro para la sociedad. Investigación es el implementar protocolos para el tratamiento de personas privadas de la libertad inimputables. En los objetivos específicos. En primer lugar, tenemos el identificar los antecedentes y conceptos sobre la reinserción social en personas inimputables. El segundo es aplicar a las personas privadas de la libertad inimputables tratamientos médicos necesarios, acondicionando un área especial destinada a las mismas. Como número 3 tenemos el proporcionar actividades de rehabilitación de acuerdo a sus necesidades particulares de cada persona. Como número 4, implementar estrategias o políticas dirigidas para la capacitación del personal operativo, especialmente para personas con discapacidad psicosocial. Los antecedentes. En el origen de la reinserción social, la historia de la reinserción social en México se torna en el año 1917, cuando se introduce en la Constitución que la prisión se debe utilizar para la regeneración de los delincuentes. Anterior a esto, la prisión era concebida principalmente como un medio de castigo. Durante los años en el que el sistema penitenciario en México buscó la regeneración de sus delincuentes, fue el trabajo el medio principal para lograrlo. Ideas provenientes de Europa fueron influencia para reformar la Constitución mexicana en 1999 y así trascender a la regeneración y readaptación social. Ahorita el término que actualmente se utiliza es reinserción social, no regeneración ni readaptación. Y ahorita para tener una buena reinserción social se apegan a lo que es el trabajo, el estudio, el deporte y los derechos humanos. Todo esto para que pueda
reinsertarse a la sociedad la persona que delinquió. Fundamento teórico. La teoría en la que nos basamos social la cual, como ya sabemos, nos habla del alcance que tienen etiquetar a las personas, el calificar a cierto grupo de personas por un grupo mayoritario y lo que genera esto en la persona que etiquetan. En este caso, pues estamos hablando de personas infractoras, personas que cometieron un delito y que después de pagar su condena, al momento de reinsertarlas en la sociedad, al momento de que salen de la prisión, sufren este tipo de cosas como de etiquetamientos, de rechazo de la sociedad, lo que es es difícil para ellos, es para no volver a delinquir. Es un reto para ellos. Aquí vemos la imagen, cómo se siente una persona que es rechazada. Marco conceptual. Como conceptos, vamos a abarcar algunos conceptos como lo que es un protocolo, que son documentos que se generan para documentos que establecen cómo vamos a actuar en ciertos procedimientos. Lo que es la reinserción social, que es la forma que se va a tratar la reinserción social, que son las técnicas que se van a utilizar para evitar que las personas privadas de la libertad vuelvan a delinquir. Lo que es la privación de la libertad, la cual también se conoce como privativa de la libertad, y es el recluir a las personas, es la sanción que se le impone a una persona que cometió un delito. La persona imputable quiere decir imputabilidad, quiere decir que cuenta con la salud mental, supo el acto que cometió y aún así lo realizó. Al contrario de lo que es un imputable, que al cometer un delito no sabe la gravedad de lo que acaba de hacer. En el marco metodológico, Arias 2012 define el marco metodológico como el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas. El método que se va a utilizar es el método para la realización de este proyecto va a ser el deductivo, el cual, según Pevi en 1988, el método deductivo suele decir que pasa de lo general a lo particular. Hipótesis, deducción, teorías, leyes, modelos, contrastación, inducción, etc. Las técnicas que vamos a realizar son técnicas de campo y vamos a realizar cuestionarios y entrevistas, los cuales ya sabemos que son preguntas, un conjunto de preguntas organizadas, secuenciadas y estructuradas, de las cuales se espera obtener la información sobre el tema.
Los participantes, las personas que van a participar en mi proyecto son personas especialistas en el tema, tanto en reinserción social como en el tratamiento de personas inimputables, como por ejemplo va a ser el director del Centro Psicosocial Nezahualcóyotl Norte, el personal operativo, criminólogos, psicólogos, profesores, personal médico, psiquiatra, personal del área jurídica, así como también van a participar, voy a tomar en cuenta la observación de la población del sexo masculino, los cuales están recluidos en dicho centro. Diseño de investigación. El diseño en el que me basaré para este proyecto es el de campo, como ya lo había mencionado, el cual referente al nivel exploratorio, descriptivo, explicativo, evaluativo, proyectivo, entre otras, con la modalidad del proyecto factible, el cual es un modelo operativo de formulación de lineamientos. Como viabilidad del proyecto que abordamos, cuento con viabilidad técnica, tengo la oportunidad de estar dentro del centro en donde voy a realizar la investigación, tengo la autorización pertinente de las autoridades para realizar esas investigaciones. La viabilidad económica, puesto que cuento con los recursos para lograr hacer mi investigación. Viabilidad temporal, de igual manera, cuento con el tiempo para realizarla. Y viabilidad ética, creo que es de suma importancia el saber y adentrarnos un poquito más en este tema de personas inimputables, porque creo yo que falta para el sistema penitenciario el implementar este tipo de protocolos para estas personas, puesto que es el único centro psicosocial, pero no es en el único en donde albergan personas inimputables o personas enfermas mentales. Como conclusión, se espera que en un futuro sea implementado un protocolo para personas inimputables, para que estos puedan tener la atención y el trato que requieren, esperando sean beneficiados tanto el personal que labora en el centro con personas inimputables, así como las mismas personas privadas de la libertad, su familia y el beneficio de la sociedad. El adentrarnos a investigar en este tema, en estas personas, hay muchos hoyos negros, hay muchas dudas que se generan después de ver el manejo, porque tenemos que tener en cuenta que son delincuentes, a pesar de que están enfermos, cometieron un delito. La mayoría de personas privadas de la libertad inimputables en ese centro cometieron homicidio, cometieron violaciones, que son delitos de alto impacto, delitos de alto impacto para la sociedad, delitos que son muy difícil que la sociedad perdone. Entonces, son personas enfermas, sí, es por eso que necesitan el tratamiento tanto médico, el tener y el contar con sus medicamentos a sus horas, así como la profesionalización del personal que labora en ese tipo de centros, porque en caso del personal operativo, por ejemplo, son, son tienen un curso para tratar para el manejo de personas privadas de la libertad normales, no inimputables, no enfermos mentales, son personal operativo, no médico, más sin en cambio tienen que hacer funciones médicas y tienen que saber tratar a una persona en una crisis, en el momento de una crisis, una persona esquizofrénica, una persona con un tipo de retraso, una persona que al momento de tener su crisis es agresiva. Y no es lo mismo
porque ellos no saben, están enfermos. Entonces es de vital importancia porque nadie tiene un protocolo que nos hable sobre este tema, sobre cómo se deben de tratar, sobre si se deben de sancionar, si se deben de dar cuando cumplen su sentencia, salir al dar su libertad a la calle, o si se tienen que transferir a un centro especializado, a un psiquiátrico. Entonces, para mí es un tema muy importante y espero que sea viable para, para poder adentrarnos más a este tema. Muchas gracias.